virus del SIDA fue creado en un laboratorio. Basándose en las teorías del Dr. William Campbell Douglas, muchos creen que el VI fue modificado genéticamente en 1974 por la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Douglas creía que se trató de un ensayo a sangre fría para elaborar un virus asesino que fue entonces utilizado en un experimento exitoso en África. Otros aseguran que fue creado por la CIA o el KGB como un medio para reducir la población mundial. Estas son muchas de las teorías que se especulan. 1. Los simios. Según esta teoría, el virus se originó entre los simios, específicamente los chimpancés, y de alguna manera pasó a los humanos. Esa teoría se basa sobre las cepas similares al VI encontradas en los chimpancés, y se supone que el virus de alguna manera mutó al transmitirse a los humanos. El virus que poseen los chimpancés es parecido al VI pero no les produce ningún daño, es decir, no desarrollan la enfermedad. Esto tiene cierta lógica, pero siempre me ha intrigado la manera en que el virus se transmitió a los humanos. Sabemos que el contagio es por vía sexual y sanguínea, nada más. Asumo que algún africano ocioso tuvo relaciones sexuales con un chimpancé, ya que por vía sanguínea es menos factible el contagio. No me imagino un africano compartiendo una jeringa de heroína con un chimpancé. Hay quienes dicen que tal vez el africano se comió al chimpancé, pero creo que de ser así al menos lo cocinaría primero y el virus moriría por el calor. No creo que los aborígenes africanos sean aún tan salvajes para comer carne cruda, o peor aún, comer un mono vivo. Sabemos que el virus en cuestión no sobrevive mucho tiempo en un cadáver. Esta teoría falta explicar la manera en que sucedió el primer contagio. 2. Arma biológica de la Guerra Fría. Es mi teoría favorita, tiene muchísimo sentido. Esta teoría dice que el virus de inmunodeficiencia humana fue creado en un laboratorio a partir de la mutación artificial del virus de inmunodeficiencia de los simios, denominado VIS. Todo esto fue realizado con el propósito de crear un arma biológica para la Guerra Fría. Algunos dicen que la crearon los gringos en el Pentágono o en la CIA, y otros dicen que la crearon los rusos. El caso es que de alguna manera alguien se contagió con el virus y así comenzó la pandemia. En cuanto al contagio, hay dos versiones. Se contagió un militar, o la probaron en un condenado a muerte que fue liberado tras sobrevivir por unos meses. No creo que accidentalmente se haya contagiado un militar. Sea en Rusia o en Estados Unidos, se supone que cuando se está creando un arma biológica, existe un protocolo de seguridad sumamente estricto para impedir precisamente este tipo de infecciones accidentales. Me parece más lógico que hayan probado el arma en alguien, tal vez un condenado a muerte, previo acuerdo de dejarlo en libertad si sobrevivía. Este tipo de acuerdos al parecer han existido. Entonces, el individuo en cuestión no presentó ningún síntoma durante meses o un año, y lo dejaron libre pensando que el arma no funcionaba. Y claro, luego de esto sí es posible que hayan ocurrido contagios accidentales al eliminar el protocolo de seguridad, pensando que el virus era inocuo. Sé que dicen que el virus se originó en África, tal vez el individuo infectado viajó a ese continente, o tal vez los creadores no probaron su arma en un preso condenado, sino en un grupo de inocentes aborígenes africanos. Maldito racismo. Definitivamente esta es mi teoría favorita. Quizás no sucedió en el contexto de la Guerra Fría, pero pienso que el virus originalmente era un arma biológica, y pensaré así hasta que se demuestre otra cosa de manera contundente y con pruebas. 3. Enfermedad antigua. Esta versión es un poco más descabellada, dice que el virus siempre ha existido entre los seres humanos, ya que según dicen, se han encontrado anticuerpos para el virus en muestras antiguas. Esto ha sido posible ya que algunos laboratorios guardan muestras de sangre cuando ocurre alguna epidemia, y se estudiaron estas muestras. También parece que se encontró la evidencia del virus en los tejidos de un individuo muerto en 1959, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y al parecer, esta es la muestra más antigua en la que se ha encontrado el virus. Los que apoyan esta teoría, dicen que el virus siempre existió, pero que se descubrió en los 80 debido al creciente libertinaje sexual de los seres humanos, es decir, antes todos eran unos mojigatos que solo tenían sexo con sus parejas y lo hacían a través de una sábana con un agujero, pero luego, por culpa de los hippies y su amor libre se desató la pandemia, descubriéndose en los 80.
No estoy en lo absoluto de acuerdo con esta teoría. No toman en cuenta que los seres humanos siempre hemos sido seres sexuales. Antes nadie decía lo que hacía, pero lo hacían. Además, los años 60 no fue el comienzo de un libertinaje sexual. En muchas etapas los seres humanos han tenido sexo sin muchas inhibiciones. ¿Acaso creen que los romanos eran célibes? Además, esto contradice la teoría según la cual el virus se originó en África. El movimiento del amor libre no afectó de ninguna manera las costumbres africanas. Ellos hacen sus cosas de la misma manera que hace siglos. Claro, siempre he cuestionado que el virus del SIDA se originó en África. De ser así, ¿por qué demonios los primeros enfermos de SIDA se encontraron en Estados Unidos? 4. Arma biológica de los nazis. Esta teoría me agrada un poco. No es que yo tenga alguna fijación con las armas biológicas, solo que me parece lo más lógico dada la manera tan antinaturalmente rápida en que muta el virus. Según esta teoría, el VI fue creado por los nazis como un arma biológica, de acuerdo. Pero dicen que fue específicamente para atacar a los negros, homosexuales y prostitutas. A esto se debería el hecho de que el contagio sea sexual. Tengo entendido que a los nazis no les gustaban los negros, los homosexuales ni las prostitutas, tampoco los gitanos, por cierto. Pero la meta principal era acabar con los judíos, debido a la enorme población judía existente en Alemania. Los negros, homosexuales y prostitutas eran una minoría relativamente fácil de controlar. Los judíos constituían el principal problema. Por esto es que Adolfo Hitler escribió aquel texto titulado La cuestión judía. Y los nazis serían muy antisemitas, pero tenían bien en claro que los judíos son individuos muy religiosos y serios, y la mayoría de sus relaciones son entre ellos mismos. Además, no tendría sentido crear un virus que se transmita por vía sanguínea para aniquilar a una comunidad que evita todo tipo de manipulación de la sangre debido a su religión. Tampoco imagino al Dr. Mengele o a uno de sus colegas, ocupados en sus laboratorios creando un virus que atacaría principalmente a los negros, homosexuales y prostitutas, la minoría, dejando por fuera a la cuestión judía. Y no creo que los nazis hayan sido tan idiotas para crear un virus que podría afectarlos a ellos mismos, poniendo en peligro la supremacía de la raza aria. Tal vez sí fue creada por ellos, y esto explicaría la evidencia del VI encontrada en el cadáver de 1959, ver teoría 3. Pero no creo que lo hayan hecho para negros, homosexuales y prostitutas. Quién sabe para qué lo harían. Tal vez se trató de algo que salió mal, tal vez solo era para ser usado en los campos de exterminio, no lo sé. Lo que sí sé es que los científicos nazis tenían la capacidad de crear algo como el VI a partir del virus de los monos. No es por idolatrar a los nazis, pero recordemos que esos científicos hicieron descubrimientos importantes para la medicina actual.